Te han mentido, te han hecho creer que la bondad es una virtud, cuando en realidad es una máscara que oculta tu impotencia. Te han convencido de que ser inofensivo es ser moral, cuando la verdad es que simplemente has sido castrado espiritualmente. Hoy vamos a romper esta ilusión con la furia filosófica de Friedrich Nietzsche, quien nos reveló que la diferencia entre ser bueno y ser inofensivo no es solo semántica, sino existencial. Prepárate para una confrontación brutal con la realidad de tu propia condición moral. Si estas palabras han despertado algo en ti, algo que quizás habías enterrado bajo capas de conformidad social, entonces suscríbete a este canal y déjanos tu like, porque necesitamos construir una comunidad de espíritus libres, dispuestos a cuestionar todo, y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. La sociedad moderna ha perfeccionado el arte de la domesticación espiritual. Nos han enseñado que la mansedumbre es virtud, que la pasividad es sabiduría, que la impotencia es bondad. Pero Nietzsche nos grita desde las profundidades de su genio: despertad, esclavos del espíritu. Lo que llamamos bondad no es más que la sublimación de nuestra incapacidad para ser verdaderamente poderosos. Hemos confundido la ausencia de fuerza con la presencia de virtud. La voluntad de poder, ese impulso fundamental que Nietzsche identificó como la esencia misma de la vida, ha sido sistemáticamente reprimida por una moral que nació del resentimiento. Cuando observamos a esos individuos que se jactan de su bondad, de su inofensividad, de su capacidad para no herir a nadie, ¿qué vemos realmente? Vemos seres que han renunciado a su poder creativo, que han elegido la seguridad de la mediocridad por encima del riesgo de la grandeza. El cristianismo, en su genealogía moral, inventó la más sutil de las venganzas: transformar la debilidad en virtud. Los débiles, incapaces de afirmar su voluntad de poder directamente, crearon un sistema de valores que convirtió su impotencia en superioridad moral. Bienaventurados los mansos, proclamaron, no porque la mansedumbre sea realmente bendita, sino porque los mansos eran incapaces de ser otra cosa. Esta transvaloración perversa ha infectado nuestra cultura hasta el punto de que confundimos la ausencia de fuerza con la presencia de bondad. El hombre moderno, castrado espiritualmente, se enorgullece de su inofensividad como si fuera una conquista moral. Pero Nietzsche nos revela la verdad devastadora. No eres bueno porque eliges serlo. Eres inofensivo porque no puedes ser de otra manera. La má conciencia, esa voz interior que nos tortura con culpas y remordimientos, es el resultado de siglos de represión de nuestros instintos más vitales. Hemos internalizado la moral del rebaño hasta el punto de que nuestra propia vitalidad nos parece pecaminosa. El hombre que podría ser temible elige ser inofensivo, no por amor a la humanidad, sino por terror a su propia potencia. Observa a tu alrededor. Mira a esos individuos que se vanaglorian de nunca haber lastimado a nadie, de nunca haber causado conflicto, de nunca haber impuesto su voluntad. ¿Qué ves? No ves santos, ves cadáveres ambulantes, ves seres que han renunciado a la vida misma en nombre de una moral que los ha convertido en fantasmas de lo que podrían haber sido. El nihilismo pasivo se ha apoderado de nuestra época. Frente a la ausencia de valores absolutos, en lugar de crear nuevos valores, hemos elegido la parálisis. Nos hemos refugiado en la inofensividad como si fuera un puerto seguro, sin darnos cuenta de que es el puerto de los muertos vivientes. El nihilista pasivo dice, no hay verdad, por lo tanto, no haré nada. Pero el nihilista activo, el que Nietzsche propone, dice, no hay verdad, por lo tanto crearé la mía. La diferencia es abismal. Uno se paraliza ante la ausencia de fundamentos. El otro se libera para crear sus propios fundamentos. Uno se vuelve inofensivo por desesperanza. El otro se vuelve creador por afirmación. Uno muere lentamente en la mediocridad. El otro renace en la grandeza de su propia creación. Pero hay algo aún más perverso en esta configuración moral contemporánea. La bondad inofensiva no es solo pasiva, es activamente destructiva. Cuando un individuo renuncia a su poder, no solo se destruye a sí mismo,
sino que se convierte en cómplice de la destrucción general. Su inofensividad es una traición a la vida misma. El resentimiento, ese veneno que Nietzsche identificó como la fuente de la moral judeocristiana, opera de manera sutil pero devastadora. El hombre resentido no puede crear, entonces destruye. No puede afirmar, entonces niega. No puede ser poderoso, entonces convierte la impotencia en virtud. Y lo más perverso de todo, convence a los demás de que su impotencia es en realidad superioridad moral. Imagina por un momento un mundo donde todos siguieran el modelo de la bondad inofensiva. Un mundo donde nadie fuera capaz de imponerse, donde nadie tuviera la fuerza para crear algo nuevo, donde nadie se atreviera a ser diferente. ¿Sería este un mundo mejor? No, sería un mundo muerto. Sería un mundo sin arte, sin revolución, sin progreso, sin vida. La vida misma es voluntad de poder, es impulso, es fuerza, es afirmación. Todo lo que vive busca expandirse, crecer, dominar. Pero nosotros, los hombres modernos, hemos sido convencidos de que este impulso vital es malo, que debemos reprimirlo, que debemos volvernos inofensivos. Hemos sido convencidos de que la vida misma es pecaminosa. El Übermensch, esa figura que Nietzsche propone como superación del hombre actual, no es un superhombre en el sentido de fuerza bruta, sino un ser que ha trascendido la moral del rebaño. Es alguien que ha recuperado su voluntad de poder, que ha dejado de confundir la impotencia con la virtud, que ha dejado de ser inofensivo para convertirse en creador. No se trata de ser cruel o malvado, se trata de ser auténtico, de ser poderoso, de ser capaz de crear valores propios en lugar de someterse a los valores ajenos. Se trata de ser temible no por la destrucción que puedes causar, sino por la intensidad existencial que portas. Se trata de ser alguien que no se disculpa por existir, alguien que no se avergüenza de su propia fuerza. El amor fati, el amor al destino, es la culminación de esta filosofía. No se trata de resignarse pasivamente a lo que sucede, sino de afirmar activamente todo lo que somos y todo lo que podemos ser. Es decir sí a la vida con todas sus contradicciones, con todo su dolor, con toda su belleza. Es aceptar que ser poderoso implica ser responsable, que ser creador implica ser destructor, que ser auténtico implica ser incomprendido. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser verdaderamente poderoso? ¿Cuándo fue la última vez que afirmaste tu voluntad sin disculparte por ello? ¿Cuándo fue la última vez que creaste algo nuevo, en lugar de repetir lo que ya existía? Si no puedes responder a estas preguntas, entonces no eres bueno, eres inofensivo. La transvaloración de los valores que Nietzsche propone no es un juego intelectual, es una necesidad existencial. Debemos destruir los valores que nos han convertido en sombras de nosotros mismos. Debemos crear nuevos valores que afirmen la vida, que celebren la fuerza, que honren la creación. Debemos dejar de ser inofensivos para convertirnos en creadores. Esto no significa volverse un tirano o un déspota. Significa recuperar la dignidad de la propia existencia. Significa dejar de pedir perdón por ocupar espacio en el mundo. Significa aceptar que la vida es lucha, que la existencia es conflicto, que la grandeza requiere riesgo. Significa entender que ser bueno no es ser inofensivo, sino ser capaz de crear belleza en medio del caos. El mundo no necesita más personas inofensivas. El mundo necesita creadores, necesita revolucionarios del espíritu, necesita individuos capaces de afirmar su propia existencia sin recurrir a la muleta de la moral del rebaño. El mundo necesita personas que sean temibles por su intensidad, no por su crueldad. La pregunta final que Nietzsche nos plantea es devastadora en su simplicidad. ¿Estás viviendo o simplemente existiendo? ¿Estás creando o simplemente repitiendo? ¿Estás siendo auténtico o simplemente siendo inofensivo? Tu respuesta determinará no solo tu destino personal, sino el destino de la humanidad misma. Porque al final, la diferencia entre ser bueno y ser inofensivo es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Es la diferencia entre ser un creador de valores y ser un esclavo de valores ajenos. Es la diferencia entre afirmar la vida y negarla.
Es la diferencia entre ser humano y ser algo menos que humano. La elección es tuya. Puedes seguir siendo inofensivo, refugiándote en la seguridad de la mediocridad, o puedes despertar a tu propia potencia creativa. Puedes seguir confundiendo la impotencia con la virtud, o puedes recuperar la dignidad de tu propia existencia. Puedes seguir siendo un cadáver ambulante, o puedes renacer como un creador de mundos. Nietzsche nos grita desde el abismo de su genio: conviértete en quien eres, no en quien deberías ser según la moral del rebaño, sino en quien realmente eres en tu esencia más profunda. Y si en tu esencia más profunda hay fuerza, hay creatividad, hay voluntad de poder, entonces no la reprimas. Afírmala, celébrala, conviértela en tu obra de arte, porque al final la vida misma es una obra de arte, y tú eres tanto el artista como el lienzo. Puedes crear una obra maestra de poder y belleza, o puedes crear una obra mediocre de inofensividad y conformidad. La elección es tuya, pero recuerda, no elegir es también una elección, y es la elección de los muertos vivientes.